Bueno, entonces decíamos que este señor Mercator lo que hizo para poder representar todo el globo terrestre, toda la Tierra, lo que hizo fue asociar. Sí. Ahí está. Lo que hizo este señor entonces fue asociar justamente una forma geométrica. Uy, qué lento que está esto, chicos. Una forma geométrica, un cilindro, qué feo que dibujo, bueno, un cilindro. Y ese cilindro, lo que él dijo, bueno, voy a meter este globo terráqueo adentro de este cilindro, voy a representar todo el globo terráqueo con las formas correspondientes de los continentes y va a resultar esto, que dijimos que esto se llamaba, y ahí se cortó el señor Zoom, se llama así, Caneva, ¿sí? El resultado de la representación de ese cilindro cuando se despliega se llama Caneva. No importa, vamos a tomar mate hervido, no importa. Nada, que el agua fría no funcione, listo. Entonces el Caneva del planiferio es justamente así. Y fíjense que hay algo también que es muy importante, es que ya, pero a ver, entonces, el mejor mapa sí es el de Mercator, porque me está diciendo que guarda las formas. No, es el que mejor representa la superficie del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es esto de la forma de tangencia? Quiere decir que la tangencia del cilindro con el globo terráqueo es justamente aquí en el ecuador. Y esa tangencia, el punto de tangencia, ¿qué me quiere decir? Que es ahí donde el cilindro va a tocar al globo terráqueo o al globo terrestre. Y ahí donde lo toca es los lugares donde hay menos deformaciones. Por eso decimos que la mejor forma de representar el globo terráqueo por ahora es la de este señor Mercator, porque las menores deformaciones se dan sobre los sectores, vamos a hacerlo mejor, cercanos al ecuador. Entonces ustedes van a entrar, seguramente. Por eso les hicimos marcar las líneas, porque la profesora, mirá, me hace marcar las líneas, el trópico de no sé qué, y encima me corrige los acentos, esquema, vale, sí. Entonces, ¿por qué? Porque desde los trópicos hasta el Ecuador resultan las menores deformaciones posibles. El resto tiende a ser deformado. Fíjense, miren el Groenlandia cómo está. Es re obvio que está, ¿sí? Con deformaciones. Miren este sector acá. Si yo miro el mapa de Mercator, desde el círculo polar hasta el polo, fíjense las deformaciones, ¿no? Entonces, por eso queremos mostrar todo esto, ¿no? Desde el Ecuador hasta la zona ecuatorial y círculos, más o menos hasta los círculos polares, estos mapas no tendrían excesivas deformaciones, ¿sí? Entonces dijimos, superficie auxiliar, una forma geométrica que en este caso es un cilindro. El cilindro cubre todo el planeta Tierra y cuando se representa esa superficie terrestre resulta en la proyección Mercator
un canevá donde las menores deformaciones son cercanas al ecuador o en todo el área desde los círculos hacia el ecuador. Fíjense después cómo resultan las deformaciones. Profe, una consulta entonces. En este mapa los meridianos serían equidistantes, o sea que están a la misma distancia uno del otro, y los paralelos se van a ir deformando, ¿o no, a medida que se acerquen a los polos? No, los paralelos no se deforman, los que tienen acá deformaciones son los continentes, no los paralelos. Los paralelos siguen siendo círculos menores. Desde un punto, fíjate, a ver, ¿para qué voy a dibujar esto? Desde el punto, como habíamos dicho, no te vayas, ahí. Desde el punto que se da en el polo, siguen siendo círculos menores. Los paralelos no tienen deformaciones, son líneas. Los que tienen deformaciones son los continentes, ¿sí? Pero son desde el círculo máximo, que es el ecuador, hasta, empiezan a ser círculos menores, hasta llegar a un punto en el polo norte y en el polo sur. ¿Sí? Ah, sí, porque en el video de la profe decía eso, que los paralelos variaban según su distancia. Por Claro, eso no pero no entendía se eso. deforman, ¿eh? Ojo, vos estás diciendo dos cosas distintas, varían según su distancia. ¿Por qué? Porque desde acá, mirá, fíjate, ¿sí? Empiezan a ser círculos menores. Sin embargo, los meridianos son todos iguales. No hay. Sin embargo, acá, suponete que sea el círculo polar, no tienen la misma dimensión que el ecuador. ¿Sí? Sin embargo, el meridiano de Greenwich tiene todas las mismas medidas que el resto, que los 180 meridianos que están al oeste y al este. ¿Se entiende? Eso quiere decir. Sí, 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 entonces lo mismo que pasa en el globo, eso de los meridianos que son iguales, y los paralelos van achicándose, llegando a los polos, y lo mismo pasa en el plano. Sí, acá lo que tiene deformaciones son los continentes, ¿sí? Son las superficies Sí, está bien. representadas. Está Bien. bien. Gracias. A ver, déjeme mirar un cachito que tengo acá un... Bien, sigamos. Después habíamos hablado de que habían proyecciones equivalentes. ¿Qué son las proyecciones equivalentes? Se conserva correctamente las áreas, superficies. Este sistema logra reproducir con exactitud las áreas, pero ellas no conservan los ángulos como en el ejemplo anterior. Fíjense acá. A mí mucho no me gusta leer, yo prefiero ir más a lo gráfico, ¿no? Fíjense en estos mapas. Aquí tenemos para mirar las superficies. Miren cómo se representa América del Sur, cómo se representa América del Sur, qué pasa con la parte de América del Norte, este sector también de América del Norte. Fíjense Groenlandia, se ve distinta, ¿no? A lo que hablábamos recién de la proyección Mercator. Miren, a ver si lo podemos identificar bien. Fíjense acá cómo se ve Groenlandia, y ahora pasamos a la otra diapositiva y fíjense acá. Es bastante deforme cómo se representa. Entonces, justamente lo que esta proyección está tratando de representar es las superficies de los continentes, pero conservando las áreas, ¿sí? Conservando las superficies. Entonces yo puedo decir, entonces mirá África y mirá América del Sur.
¿Cuántos dicen que obviamente la teoría de la deriva continental dice que América del Sur estaba pegada hace millones de años a África? Pero bueno, si yo las pusiera juntas, como para hacer una comparación, prácticamente África, que es todo un continente, es casi similar a América del Sur, ¿sí? Pero no guarda los ángulos. Esa tiene esa dificultad. Fíjense qué deformada que está, o a lo que estamos acostumbrados a ver con respecto a la proyección Mercator. Bueno, chiquita, vamos. Y después están las equidistantes, que son las que guardan las distancias. Para este tipo de proyección suelen utilizarse aquellas proyecciones que son cónicas o que son planas, que ahora las vamos a ver. Bien, vamos ahora a profundizar un poquito más según la clasificación, según su proyección auxiliar. Habíamos dicho que Mercator lo que hacía era utilizar un cilindro para representar todo el globo terráqueo en un canevas, ¿sí? En un mapa, en un plano, que resultaba con las menores deformaciones posibles y que la tangencia se daba en el ecuador, ahí como lo marca, fíjense en esta línea. Este tipo de proyección se llama cilíndrica normal. ¿Y qué quiere decir cilíndrica normal? Lo siguiente. Quiere decir cilíndrica normal, que es normal porque el cilindro se encuentra paralelo al eje terrestre. Por eso les hicimos marcar el eje terrestre en ese grafiquito. Por eso se dice que es un cilindro normal. ¿Qué pasa con el cilindro cuando es transversal? Como en este ejemplo. El cilindro cuando es transversal, y ahí se marca la diferencia, la tangencia, si en el cilindro normal es en el ecuador, ¿dónde será la tangencia ahora? ¿Dónde será el punto de contacto? ¿En los meridianos? Los meridianos. Bueno, Perfecto. en el meridiano. ¿Sí? Entonces, la tangencia siempre va a ser en el transversal, en los meridianos. ¿Y a qué es transversal? ¿Por qué es transversal? ¿A qué es transversal el cilindro? Porque el cilindro es perpendicular al eje de la Tierra o transversal. En este caso, transversal al eje de la Tierra. El eje de la Tierra está acá y el cilindro, fíjense cómo se encuentra. Entonces, ahora viene algo un poco más complejo. Todo el sistema de coordenadas que estábamos hablando, ¿sí? Nuestro sistema de coordenadas se basa, dijimos, en una red de paralelos y meridianos, ¿sí? Que matemáticamente nosotros los podemos ubicar en un eje de coordenadas, abscisas, ¿sí? Y de ordenadas. ¿Saben lo que es eso? Los ejes X e Y. ¿Los han visto en la escuela? Entonces yo tengo la Y y yo tengo la X. Todo mi sistema de coordenadas se basa en este sistema de abscisas. Entonces, yo voy a calcular mi latitud en base a la Y y mi longitud en base a las X. Horrible mi dibujo, pero vamos a hacerlo correctamente porque me acabo de acordar que esto queda grabado. Ustedes, claro, nadie me avisa. Después. Entonces yo tengo mis meridianos y mis paralelos en base a este sistema justamente de coordenadas. ¿Qué va a pasar cuando este cilindro se hace transversal?
justamente este eje de sistema de coordenadas también cambia. Entonces, la X va a pasar a estar en la vertical, y la Y la voy a tener que dibujar, y la Y va a pasar a estar acá. Y este sistema de proyecciones sirve para aquellos países que tienen una extensión alargada. ¿Qué país conocen ustedes que tienen una extensión más bien latitudinal o alargada?